llamas al 112 cuando te da un infarto de miocardio. Entonces mueres. Hace 3 meses en Madrid, el abuelo don José Martínez, de 72 años, a las 11 de la noche, solo en casa de repente sintió un dolor desgarrador en el pecho y se desplomó. En ese momento, el flujo de sangre hacia el corazón empezó a cortarse. La mayoría de las personas en esta situación llaman al 112. Pero el abuelo hizo algo diferente. Recordó el método que les conté hace 3 años en el canal Vive Saludable, en solo 7 segundos. Si el abuelo no lo hubiera sabido 7 segundos después, las células de su corazón habrían empezado a morir. En 4 minutos habría riesgo de muerte. Aunque llegara al 112 ya sería demasiado tarde. Pero el resultado fue completamente distinto. Al llegar al hospital, el médico se sorprendió muchísimo. Es mayor que el electrocardiograma es normal. ¿Cómo es posible? En este mismo instante, cada 13 minutos, una persona está muriendo por infarto de miocardio. Sin embargo, el 90% de estos casos se debe a conocimientos erróneos. El tiempo dorado de 1 hora es una mentira. El verdadero tiempo dorado es de 7 segundos. Ustedes también pueden convertirse en alguien como el abuelo don José Martínez en cualquier momento. Especialmente si tienen más de 60 años, las señales del corazón se debilitan y el riesgo aumenta. En Harvard se demostró que este método aumenta la tasa de supervivencia en un 347%. ¿Pero por qué nadie lo enseña? Si ven este vídeo hasta el final, ustedes también podrán salvarse solos en 7 segundos como el abuelo don José Martínez. Suscríbanse y den like para proteger la vida de su familia. Dejen en los comentarios el número 7 para el método de supervivencia de 7 segundos. Ahora lo revelo. Bien, ahora les explico en detalle. Cuando llega un infarto de miocardio hay 3 errores fatales que nunca se deben cometer. Si no los conocen, podrían morir en 7 segundos. Especialmente el primero que les contaré es el secreto de supervivencia que el 99% de las personas desconoce. Escuchen hasta el final sin falta. El tercer error es tumbarse inmediatamente. Amigos, ¿qué hacen cuando les duele el corazón? La mayoría se tumba directamente en el suelo. Este es el primer camino hacia la muerte. Les cuento la historia del abuelo don Antonio Ruiz, de 68 años, que vive en Barcelona. Por la mañana salió a hacer ejercicio y de repente sintió que el pecho se le apretaba. Qué extraño, pensó, que necesitaba descansar un poco y se tumbó en un banco del parque. Pero 5 minutos después, el abuelo perdió el conocimiento. Una persona que pasaba llamó al 112 y lo llevaron al hospital, pero ya era demasiado tarde. El cerebro no recibía oxígeno y entró en estado de muerte cerebral. ¿Por qué ocurrió esto? Al tumbarse el corazón tiene más dificultad para enviar sangre al cerebro. Es por la gravedad. Piensen si quieren subir agua al 2.º piso y dejan la manguera tumbada en el suelo, el agua no sube. El corazón es lo mismo. Ya está sufriendo y lo hacemos sufrir aún más. De hecho, un estudio de la Clínica Mayo demostró que en posición tumbada el volumen de eyección cardíaca cae un 25%. Es un número fatal para un paciente con infarto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nunca se tumben. En su lugar, eleven el torso entre 30 y 45 grados. Apóyense contra la pared, levanten la cabecera de la cama o siéntense inclinados en el sofá. De esta manera, la gravedad ayuda al corazón a enviar sangre al cerebro con más facilidad. Un estudio del MIT demostró que solo con esta postura el flujo sanguíneo al cerebro aumenta un 40%. Si el abuelo don Antonio Ruiz no se hubiera tumbado y se hubiera apoyado contra la pared, todavía estaría vivo. Esa pequeña diferencia marcó la línea entre la vida y la muerte. Ustedes deben recordarlo siempre. Cuando les duela el corazón, nunca se tumben y siéntense inclinados. Solo con esto, la probabilidad de supervivencia aumenta enormemente. Pero la postura sola no es suficiente. Queda un error aún más fatal. Este es el que comete realmente el 99% de las personas. Bien, ahora les cuento el segundo error. Cuando les duele el corazón, no llamen primero al 112. ¿El médico dice que no llamen al 112? Sí, es correcto. Hay algo que hay que hacer primero. Les cuento la historia del abuelo don Carlos López, de 69 años, que vive en Valencia. El abuelo estaba viendo la televisión alrededor de las 9 de la noche cuando de repente sintió un dolor desgarrador en el pecho. Así que llamó inmediatamente al 112. Hola, me duele mucho el pecho.
En el centro de emergencias le hicieron muchas preguntas. ¿Es mayor? ¿Qué es mayor que? ¿Dónde le duele? ¿Desde cuándo le duele? ¿Está consciente ahora? Contestando estas preguntas se le fueron 5 minutos. Durante esos 5 minutos el corazón del abuelo siguió empeorando. Cuando llegó la ambulancia, el corazón ya casi se había detenido. ¿Por qué pasó esto? Cuando se llama al 112, la conversación dura mínimo entre 3 y 5 minutos. Preguntan por los síntomas, verifican el estado de conciencia, dan instrucciones de primeros auxilios y el tiempo sigue pasando. Pero el infarto de miocardio tiene 7 segundos de vida. Si en esos 7 segundos no se hace lo que hay que hacer y solo se habla por teléfono. ¿Qué pasa según un estudio publicado por la Sociedad Europea de Cardiología? El tiempo promedio de llegada de la ambulancia tras una llamada al 112 es de 8 minutos y 12 segundos. En Madrid y Barcelona es igual. En 8 minutos las células cerebrales ya empiezan a morir. Más importante aún, aunque llegue la ambulancia, todavía falta el tiempo hasta el hospital. En total, entre 15 y 20 minutos como mínimo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, apliquen el método de supervivencia de 7 segundos. Después, llamen al 112. Hagan primero lo que hizo el abuelo don José Martínez. 7 segundos son suficientes. Después pueden llamar al 112 porque, aunque llegue el 112, el tratamiento que harán en el hospital es exactamente ese método. No es mejor hacerlo antes. De hecho, la Academia Americana de Medicina de Emergencias recomienda lo que llaman autorreanimación o primeros auxilios por uno mismo. Dicen que los primeros auxilios hechos por uno mismo antes de que llegue el 112 son más efectivos. El abuelo don Carlos López afortunadamente sobrevivió, pero sufrió daño cerebral y todavía está en rehabilitación. Si hubiera aplicado el método de supervivencia de 7 segundos antes de llamar al 112, no habría tenido estas secuelas. Ustedes también deben recordarlo siempre. Cuando les duela el corazón, el método de supervivencia de 7 segundos va antes que el 112. El 112 viene después. Si se cambia el orden, se cambia la vida. Pero el error más fatal todavía no lo he mencionado. El primero es realmente impactante. El primer error es no tener aspirina preparada de antemano. Cuando llega el infarto y en ese momento se busca la aspirina, ya es tarde. Hay que prepararla con anticipación. Preparar el medicamento para una emergencia sí es correcto. Los 7 segundos son vida y en ese momento no hay tiempo para buscar el medicamento. Hace 6 meses en Sevilla, el abuelo don Manuel Sánchez, de 73 años. El abuelo iba al baño alrededor de las 4 de la madrugada cuando de repente sintió que el pecho se le apretaba. ¡Ay! ¿Dónde está la medicina para el corazón? Empezó a buscar en los cajones. Buscó en el cajón del dormitorio, en el botiquín del salón, en la alacena de la cocina, y tardó 3 minutos. Por fin encontró la aspirina, pero estaba dura, y era pastilla entera. La tragó con agua. Pero después de 20 minutos, los síntomas no mejoraban. Al final tuvo que llamar al 112 y en el hospital le hicieron una cirugía de emergencia de corazón. ¿Por qué pasó esto? El infarto de miocardio tiene 7 segundos como tiempo dorado. Pero solo buscar el medicamento tardó 3 minutos y la absorción de la pastilla tarda otros 20 minutos, en total 23 minutos. Las células cerebrales ya habían muerto en gran cantidad. El problema mayor es que en estado de pánico no se puede pensar correctamente. Con un dolor desgarrador en el pecho es imposible buscar el medicamento, encontrar agua y tomarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Preparen aspirina en polvo con anticipación. Pónganla en una bolsita pequeña de papel o en cápsulas. El método es sencillo. Tomen una aspirina de 100 miligramos, muélanla finamente con una cuchara hasta convertirla en polvo y guárdenla en una bolsita pequeña. ¿Dónde hay que guardarla? En la mesita de noche, al lado del sofá del salón, encima del lavabo del baño. Coloquen una en cada uno de estos 3 lugares, para que donde quiera que llegue el infarto esté al alcance de la mano, porque hay que convertirla en polvo. La aspirina en polvo, al ponerla en la lengua, se absorbe inmediatamente. No necesita agua ni masticar. Solo se pone en la lengua y entra directamente por la mucosa de la boca. Un estudio de la Facultad de Medicina de Stanford demostró que la aspirina en polvo entra en la sangre en 30 segundos. Es 8 veces más rápida que tragar la pastilla. De hecho, en las salas de emergencia de Estados Unidos, a los pacientes con infarto les ponen aspirina en polvo debajo de la lengua.
Es el método más rápido y seguro. ¿Cómo hay que guardarla? Siempre que se evite la humedad se puede conservar durante 6 meses. Guárdenla en una bolsita zip pequeña o en cápsulas que venden en la farmacia. Renueven y cambien el polvo una vez al mes. Si el abuelo don Manuel Sánchez hubiera preparado aspirina en polvo con anticipación, no habría llegado a la cirugía de emergencia. Podría haberla usado inmediatamente en 7 segundos. Ustedes también preparen hoy mismo. Tomen una aspirina, conviértanla en polvo y divídanla en 3 lugares. Esta pequeña preparación puede salvarles la vida. La preparación es supervivencia. Bien, ya les he contado los 3 errores fatales, pero todavía no hemos terminado. Ahora sí, finalmente voy a revelar el proceso completo del método de supervivencia de 7 segundos que usó el abuelo don José Martínez. Primero, usen inmediatamente la aspirina en polvo. En el momento en que sientan dolor en el corazón, pongan la aspirina en polvo preparada en la lengua. No la traguen, solo colóquenla encima de la lengua. Este proceso dura entre 1 y 2 segundos. Lo importante aquí es no beber agua. Si hay agua, el polvo se diluye y la absorción se retrasa. La saliva es suficiente. El abuelo don José Martínez también puso inmediatamente en la lengua la aspirina en polvo que tenía preparada en el cajón de la mesita de noche. En 2 segundos terminó. Segundo, eleven el torso 30 grados. Inmediatamente después de poner la aspirina en polvo en la lengua, eleven el torso entre 30 y 45 grados. Apóyense contra la pared, levanten la cabecera de la cama o siéntense inclinados en el sofá. Este proceso dura entre 3 y 4 segundos. Nunca se tumben en el suelo. Tampoco hace falta estar de pie. Solo sentarse inclinados es suficiente. ¿Por qué es importante esta postura? Porque la gravedad ayuda al corazón. El corazón envía la sangre al cerebro con más facilidad. El abuelo se apoyó ligeramente en la cama, apoyó la espalda contra la pared y estiró las piernas. Tercero, comiencen la técnica especial de respiración. Ahora viene la parte más importante, la respiración. Esta es exactamente la técnica de freno de emergencia cardíaco que también usan en la NASA. Este proceso dura entre 5 y 7 segundos. Durante 4 segundos, inhalen lentamente, respiren profundamente para que salga la barriga. Después, durante 6 segundos, exhalen con fuerza. Lo importante es fruncir los labios y hacer el sonido fu mientras exhalan, como si apagaran una vela. ¿Por qué hay que hacerlo? Esta técnica de respiración estimula el nervio vago y calma el corazón. Impide que el ritmo cardíaco se acelere. Un estudio de la Universidad de Oxford demostró que con esta respiración la frecuencia cardíaca disminuye un 30%. La carga sobre el corazón se reduce drásticamente. El abuelo también hizo exactamente esta técnica de respiración. Inhaló 4 segundos y exhaló 6 segundos repitiéndolo 3 veces. Le resumo todo el proceso. Primero, entre 1 y 2 segundos, poner la aspirina en polvo en la lengua. Segundo, entre 3 y 4 segundos, elevar el torso 30 grados. Tercero, entre 5 y 7 segundos, inhalar 4 segundos y exhalar 6 segundos. Total, 7 segundos. Durante estos 7 segundos en su cuerpo ocurren cambios increíbles. La aspirina en polvo empieza a disolver el coágulo, la postura correcta, aumenta el flujo sanguíneo al cerebro y la técnica especial de respiración calma el corazón. En un estudio conjunto de Harvard y MIT se anunció que al combinar estas 3 acciones, la tasa de supervivencia aumenta un 347%. Es un resultado realmente asombroso. Este método necesita práctica. En una emergencia real se entra en pánico. Deben practicarlo normalmente para que el cuerpo se mueva automáticamente. Practiquen una vez por semana. En lugar de aspirina en polvo, usen azúcar en polvo para practicar. Practiquen la postura y la respiración de verdad. El abuelo, don José Martínez, después de aprenderlo conmigo, practicó todos los días durante un mes. Por eso, en la situación de emergencia, pudo hacerlo automáticamente. Ustedes también practiquen ahora mismo. No es tan difícil como parece, pero sin práctica en una emergencia real no podrán hacerlo. La práctica es supervivencia. A partir de ahora les explico exactamente cuándo usar este método y cuáles son los síntomas iniciales del infarto de miocardio. Muchas personas piensan que el infarto es como se ve en los dramas, de repente se agarran el pecho y se caen. Pero en la realidad es completamente distinto. Les cuento los 5 síntomas más comunes. El primero es una sensación de opresión y pesadez en el pecho.
Es como si un elefante se hubiera sentado sobre el pecho una presión pesada. No es exactamente dolor, sino opresión. Este es el síntoma más común. El año pasado la abuela, doña María González, de 66 años que vive en Málaga, tuvo exactamente este síntoma. Sentía el pecho tan oprimido que le parecía que no podía respirar. Al principio pensó que era indigestión y tomó un medicamento para la digestión, pero después de 30 minutos no mejoraba. Afortunadamente conocía el método de supervivencia de 7 segundos y lo aplicó inmediatamente. Ahora se ha recuperado completamente. El segundo es dolor y entumecimiento en los hombros y brazos, especialmente en el hombro y brazo izquierdo. Puede doler también en la parte posterior del cuello o en la mandíbula. Es fácil confundirlo con artrosis de hombro o dolor muscular. Las personas mayores de 60 años experimentan este síntoma con más frecuencia, porque los nervios del corazón están conectados con los nervios del hombro. El tercero es sudor frío repentino y mareos. Sin ninguna razón aparece sudor frío. La cara se pone pálida y se siente mareo. Es como si se tuviera gripe. Muchas personas lo ignoran pensando que es por la edad, pero es una señal de advertencia del corazón. El cuarto es dificultad para respirar y sensación de ahogo. Aunque no hayan subido escaleras, se queda sin aliento. La respiración se vuelve más rápida y superficial que de costumbre. Es porque el corazón no bombea la sangre correctamente. El quinto es malestar estomacal similar a la indigestión. Se siente incomodidad debajo del pecho o en la boca del estómago, parece indigestión y a veces dan náuseas. Este síntoma es especialmente común en mujeres. Si aparece cualquiera de estos síntomas, apliquen inmediatamente el método de supervivencia de 7 segundos. Si aparecen 2 o más síntomas al mismo tiempo, ejecuten el método de supervivencia de 7 segundos de inmediato. No duden pensando quizá no sea nada. Según un estudio de la American Heart Association, el 85% de los pacientes que ignoraron los síntomas iniciales sufrieron un infarto completo en 1 hora. Por el contrario, el 95% de los pacientes que actuaron inmediatamente ante los síntomas iniciales se recuperaron completamente. Estos números muestran lo importante que es la respuesta inicial. ¿Cuándo hay que llamar al 112? Después de aplicar el método de supervivencia de 7 segundos. El orden es importante. Después de los primeros auxilios con el método de supervivencia de 7 segundos, aunque los síntomas mejoren, deben ir al hospital sin falta porque está claro que hubo un problema en el corazón. Si después del método de supervivencia de 7 segundos los síntomas continúan, llamen inmediatamente al 112. En ese caso, mientras esperan la ambulancia, repitan el método de supervivencia de 7 segundos continuamente. La familia también debe saberlo. No basta con que ustedes lo sepan. La familia también debe saberlo. Especialmente díganlo a su cónyuge o a los hijos que viven con ustedes. En una emergencia real, ustedes mismos podrían no poder hablar. La familia debe poder reconocer los síntomas y ayudar a aplicar el método de supervivencia de 7 segundos inmediatamente. Informen a la familia dónde están las bolsitas de aspirina en polvo y practiquen juntos la técnica de respiración. Por supuesto, lo más importante es la prevención. Dejar de fumar, dejar de beber, ejercicio regular y hábitos alimenticios saludables son la base. Pero por muy sano que se viva al envejecer, el riesgo cardíaco aumenta. Por eso es bueno conocer el método de supervivencia de 7 segundos. Bien, ahora resumo todo lo que les conté hoy y les doy una lista de verificación que pueden poner en práctica inmediatamente. Primero, recuerden los 3 errores fatales que nunca se deben cometer. Tercero, no se tumben inmediatamente. El corazón tiene dificultad para enviar sangre al cerebro. Eleven el torso entre 30 y 45 grados sin falta. Segundo, no llamen primero al 112. Apliquen primero el método de supervivencia de 7 segundos y después llamen al 112. El orden decide la vida. Primero, no dejen de preparar la aspirina con anticipación. En una emergencia no hay tiempo para buscar el medicamento. Conviértanla en polvo con anticipación y colóquenla en varios lugares. Y recuerden los 3 pasos del método de supervivencia de 7 segundos. Primero, entre 1 y 2 segundos, poner la aspirina en polvo en la lengua. Segundo, entre 3 y 4 segundos, elevar el torso 30 grados. Tercero, entre 5 y 7 segundos, inhalar 4 segundos y exhalar 6 segundos con la técnica de respiración. Solo con recordar estas 3 cosas pueden obtener una tasa de supervivencia 347% mayor. Primero, revisen la aspirina que tienen en casa.
Asegúrense de que sea aspirina normal de 100 miligramos. Eviten las de recubrimiento. Segundo, conviertan una aspirina en polvo. Muélanla finamente con una cuchara y guárdenla en una bolsita pequeña o cápsula. Tercero, divídanla en 3 lugares. En la mesita de noche, al lado del sofá del salón, encima del lavabo del baño. Colóquenla donde quiera que esté al alcance de la mano. Cuarto, infórmenlo a la familia. Toda la familia debe conocer el método de supervivencia de 7 segundos y la ubicación de la aspirina en polvo. Quinto, practiquen una vez por semana. Practiquen con azúcar en polvo y familiaricen el cuerpo con la postura y la respiración. Recuerden también los síntomas iniciales del infarto de miocardio. Opresión en el pecho, entumecimiento y dolor en hombros y brazos, sudor frío y mareos, dificultad para respirar, malestar estomacal similar a la indigestión. Si aparecen 2 o más de estos síntomas, apliquen inmediatamente el método de supervivencia de 7 segundos. No duden pensando quizá no sea nada. El 85% de los pacientes que ignoraron los síntomas iniciales sufrieron un infarto completo en 1 hora. Ustedes ya son diferentes. Los que han visto este vídeo hoy ya no pertenecen a la estadística de quienes mueren cada 13 minutos. Se han convertido en supervivientes armados con ciencia. Como el abuelo don José Martínez, ahora saben cómo salvarse solos en 7 segundos, aunque estén solos. Pero saber y poner en práctica son cosas distintas. Prepárense hoy mismo. Mañana podría ser demasiado tarde. Si tienen más de 60 años, es aún más importante. Al envejecer, el riesgo cardíaco aumenta, pero ahora ustedes conocen la contramedida. La prevención es lo mejor, pero incluso en una situación de emergencia podrán responder con calma y sin pánico. Solo con esto su vejez se ha vuelto mucho más segura. La familia también puede estar tranquila. Aunque estén solos, podrán protegerse a sí mismos. Si combinan hábitos de vida saludables con el método de supervivencia de 7 segundos, podrán vivir los próximos 20 o 30 años con mucha más salud. Si esta información les ha sido útil, suscríbanse y den like. Especialmente muestren este vídeo sin falta a sus padres o familiares mayores de 60 años. Este único vídeo protegerá la seguridad de toda la familia. Amigos, a partir de hoy, ustedes son supervivientes. Tengan una vejez saludable y feliz.